Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito, presentación por Teleuniverso, Canal 29. Y vamos a conversar con el licenciado Juan de Dios Hiraldo, que es abogado. ¿Por qué lo dices en ese tono? Es que los abogados están tan desprestigiados como los periodistas y comunicadores. No. Hay abogados, sí hay abogados. Exactamente, igual que en la comunicación. Pero igual que en la medicina, igual que en todo en la vida. Igual que en los médicos, hay médicos y hay médicos. Claro, como en todo en la vida. Sin embargo, nosotros en el cafecito nos honramos en recibir los mejores. Bueno, sí, porque invitamos a los mejores. Evidentemente. No invitamos abogados malos, porque ¿qué van a hacer aquí? Un abogado como yo. Solamente no pueden conversar. Que son simplemente licenciados en Derecho. Juan de Dios Hiraldo está con nosotros. Buenos días, Juan de Dios. Buenos días, para mí es un placer volver a estar esta mañana con usted, don Jaime, y con Iliana. Para mí es un inmenso placer estar en este espacio. Yo sé que tú no votas ni siquiera. No, yo voto, sí. Es un ejercicio democrático, sí, soy activista. Tu voto entonces está pululando ahí en el Moodle. Exactamente. Cuéntanos eso. Don Jaime, nosotros tenemos que participar en las actividades gremiales, sí, eso está bien, porque eso fortalece la democracia. Sí. Aún en gremios totalmente descalificados y desacreditados. Bueno, tendremos que lograr un estadio donde los gremios logren, por ejemplo, su prestigio, el prestigio que merecen, porque los gremios funcionan como asociaciones que representan la clase jurídica, en este caso los abogados, y luchan porque estos servidores judiciales cumplan con su misión en la sociedad. Hoy en día hemos visto como el Colegio de Abogados está enfrascado en una disputa con relación a quién fue electo como presidente del Colegio de Abogados. Y nosotros tenemos nuestro punto de vista. Por un lado, tenemos a Surún Hernández, que es el actual presidente y va de salida, que representa la corriente del profesor Trajano Vidal Pontentini. Y también tenemos la corriente de Joan López. Real y efectivamente, el doctor Joan López fue quien ganó las elecciones en términos individuales, pero ellos establecen ahora que hubo una alianza a 3 días de realizarse el torneo electoral. Ellos dicen que, y ahí vendrán muchos cuestionamientos jurídicos, que como esa alianza se realizó el 29 de noviembre, los votos de Trajano Vidal Pontentini y viceversa de Diego García, el que quedara en segundo lugar se le sumaban los votos del tercero. Y por vía de consecuencia, cuando está ese acumulado de votos, él es el electo. Pero eso vulnera principios fundamentales y el primer principio que vulnera es el derecho de elegir. Porque no es posible, si yo voté por Diego García, que se le sumen los votos a Trajano. Eso no pasa un test de legalidad ni un test de razonabilidad. Pero sin embargo, quiero profundizar en ese punto, porque si bien hay un tema hasta de interpretación sobre esa lógica que planteas, hay un caso mucho más tangible y es que supuestamente, y a decir del notario que se supone legalizó ese documento de alianza, pues ahora sale diciendo esa no es mi firma y ese documento es falso. Algo que es mucho más delicado porque entraría ahí de manera totalmente explícita un delito. O sea, la falsificación de una firma. Hay un tipo penal, pero eso tiene otros argumentos porque estamos entre abogados. Ay, Dios mío. ¿Qué resulta? Ahí no gana nadie. ¿Qué resulta? ¿Y cuál es el argumento de la parte que representa al grupo de Trajano Vidal Pontentini? Es lo siguiente. La ley 319 que crea el Colegio de Abogados, que fue reformulado, establece el tema hay un reglamento que crea la Comisión Electoral. Lo primero es que ese reglamento establece que cuando hay una modificación tiene que hacerse con 6 meses de anticipación. Eso no se hizo. Segundo, ese reglamento establece el tema de las alianzas, y es verdad, es susceptible de las alianzas, pero tienen que realizarse 15 días antes. Pero ellos dicen que como el reglamento fue anterior a la ley, le daba facultad a la Comisión Electoral para poder modificar en cualquier momento el tema de las alianzas y mediante un documento que no existe esa resolución,
se modificó el plazo para las alianzas. Pero ahí hay un tema. Si existe una resolución, esa resolución debió ser notificada a cada una de las partes para eso ser impugnado. Eso es lo que alega Joan López. No fui notificado, pero ellos dicen, en contraposición, que como cada una de las partes aceptó y firmó, eso no necesitaba ser legalizado. Entonces, ahí están los bemoles de esa situación. Vimos en el día de ayer como el doctor Sigmund Freud, Andrés Astacio, se pronunciaron en favor de Joan López y dicen que en todas las actas, Joan López lleva la delantera con alianza o sin alianza. En el día de anoche, en el transcurso del día, hubo una situación que vimos en las redes, y es que se agredió a una persona de la comisión electoral. ¿Qué fue lo que pasó? La comisión electoral está compuesta por 5 miembros. El doctor Joan López hizo un recurso de reconsideración al primer boletín que emitió la Comisión Nacional Electoral. Ese recurso de reconsideración iba en torno a que no se sumara de manera conjunta los votos de Trajano Vidal Pontendini y de Diego García, sino que de manera individual. En cuanto a la forma, fue acogido 3-2. Y cuando se iba a discutir en cuanto al fondo, el recurso de reconsideración, ahí se armó el rebú. Ay, Dios mío. Rebú a golpes como... La discusión de... Tiene que tener en cuenta que el Colegio de Abogados mensualmente maneja eso iba a decir. Como 20 millones de pesos. Según oí ayer, el Colegio de Abogados administra 68 millones de pesos cada año. Ese es el fondo de todo. Hay un fondo. Esa es la razón fundamental de todo, me imagino yo. Dice un amigo mío, el atractivo principal. El fondo de comercio. pero una cosa, Juan de Dios, al final de cuentas, todos conocemos sobre la politización, no solo de ese gremio, eso no es exclusivo. En todos los gremios importantes del país hay una politización evidente. Sin embargo, el gremio son sus miembros. No se supone, y ustedes como miembros del Colegio de Abogados Dominicanos, no hay alguna forma de hacer validar el interés de la mayoría, me imagino una mayoría, que lo que quiere es, número uno, que esto se aclare, en el caso particular de esta situación, pero sobre todo de adecentar un poco. Estoy siendo aquí muy soñadora y utópica en una realidad que tiene años, pero no hay una intención de una mayoría con el valor de las personas que ha citado y que han hablado sobre el tema y se han manifestado, de que de alguna manera adecentar el colegio médico, el colegio de abogados. Mire, la política es intrínseca en el hombre y más en el dominicano. Es parte fundamental de la vida misma. Nosotros sabemos de 3 cosas fundamentales sin saber, que son de política, de pelota y de otras cuestiones. Pero de política y de pelota siempre el dominicano está. Y lamentablemente en toda actividad humana, en la política es fundamental. Eso, como tú dices, eso es un tema utópico, pero real y efectivamente yo puedo ser de una corriente política, de un pensamiento político. Ahora, mi actuación debe ir apegada a los mejores intereses de la clase que yo pertenezca. Yo entiendo que la ley establece formas claras, por ejemplo, del tema de las elecciones, y si hacemos una interpretación lógica de una norma marco, por ejemplo, la ley electoral, cuando se establece, las alianzas deben hacerse en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque tú no puedes engañar al elector. ¿Por qué hay un conflicto hoy en día de los partidos de oposición que llaman Rescate RD para elegir un candidato? Porque la ley te dice a ti, tú tienes que definir un candidato en varias boletas. No es posible que don Jaime esté en una cara de una boleta y Tuliana en una cara de una boleta, y si ustedes dos pierden, después me digan, no, los votos de don Jaime se le van a sumar a Iliana. Eso no es posible, porque tú estás engañando al elector. Eso es lo que ellos están pretendiendo hacer. Y eso jurídicamente
no cabe en la lógica. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental de elegir, porque si hubiésemos estado a don Jaime y yo en la boleta y tú no estás, hay muchas personas que se decantarían por mí y no por Jaime. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día con relación al colegio de abogados. Nosotros esperamos que este problema se aclare, porque somos un gremio bastante grande, porque también somos el reflejo de la sociedad en que vivimos. Y esas señales de violencia no pueden ser traducidas ni ser vistas por la población. Y esto es un primer paso para las elecciones que vendrán en febrero. Entonces nosotros de manera cívica debemos asumir los resultados. Y eso es lo que yo entiendo. Bien, vamos a colocar unos mensajes. Estamos en el cafecito. ¡Ay, caramba! Seguimos en esta presentación del cafecito con Juan de Dios Hiraldo. Es un abogado ya reconocido en la ciudad. El hombre está creciendo. Tiene un bufete ahí en el reparto que es Grandes Ligas. Ajá. Muchacho, una oficina de Ojalá nunca me toque utilizar rico. su servicio, pero que siga creciendo. Bueno, Asesoría. Eso es como los médicos, ¿no? Yo no quisiera tenerte que visitar. Asesoría por temas impositivos quisiera. que te probablemente pudiera dar. sí, también. Todo lo que Eso. tú te estés facturando. Pero mira, y sí. eso sí hace ella, factura mucho. Porque trabajo mucho, eso Eso quiere está decir. ya facturando mucho. Hablar necesariamente de mi lado, me gustaría continuar con el tema del colegio médico, el bendito colegio médico, porque son rebuseros también. No, pero el colegio médico tiene un general vitalicio ahí. Sí, No, Waldo. va y viene, Mientras va y Waldo viene. respire, que nadie aspire. Que nadie aspire. Sí, No, pero también están tan desprestigiados como el colegio de abogados. Están en lo mismo. Sí, son gremios lamentablemente diferencia. muy, muy desprestigiados. Pero, ¿qué sigue? O sea, ¿qué tanto se puede prolongar esta situación, este impasse? ¿Cuáles son las fechas en las que ya tendría que determinarse un ganador? Bueno, como yo te establecí anteriormente, el candidato Joan López hizo un recurso de reconsideración que en cuanto a la forma fue acogido. En cuanto al fondo, pasó el incidente. Debieran emitir una resolución acogiéndonos ese recurso de reconsideración para que no le cuenten los los votos de Diego García a Trajano Vidal Potentini. De no ser así y la comisión electoral pronunciarse con uno de dos ganadores, eso podría transcurrir el ámbito legal. Como el colegio de abogados es una entidad de derecho público reconocido por el Tribunal Constitucional, se puede hacer una impugnación a esa declaratoria por ante el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, eso transcurriría a todas las huestes procesales de esa envergadura. Seguramente había que solicitar medidas cautelares, porque son medidas rápidas, expeditas, para que no haya un pronunciamiento del candidato ganador, y se conocería el fondo de la instancia de la impugnación. Eso es lo que se prevé que puede suceder. Porque también en las seccionales se plantea lo mismo. En muchas seccionales hay 32 seccionales que se escoge un presidente nacional y un representante del colegio de abogados en cada seccional del país. Entonces, como hay una alianza, es posible que en muchas seccionales se presente esta misma situación. Vamos a esperar en el transcurso de las horas qué va a decir la Comisión Nacional Electoral con relación al tema de los abogados. Pero un tribunal pudiera anular el proceso. Pudiera anular la resolución que acogió el tema de la alianza. Y si lo acoge y declara nula la misma, el ganador es Joan López, porque por mayoría simple fue el que más votos sacó. Y eso es lo que se prevé. En Santiago ganó la plancha de Joan López, ¿verdad? Milenis López sí ganó. Que era de la plancha de él. Sí, ahí sacó en segundo lugar Grimaldi Ruiz. Milenis sacó 742 votos. Grimaldi Ruiz sacó 712 votos. Dariel Guzmán sacó 251 votos. Russell Aracena 151. Milenis fue que ganó. Si tú le sumas los votos de
a Grimaldi Ruiz los votos de Dariel Guzmán, que estaba siendo apoyado por el PLD. Entonces Grimaldi, que en su momento se pronunció ganador, pero Miledis también se pronunció ganadora. Hay más abogados que médicos, pero no más que profesores, aunque son muchos los abogados, o los licenciados en Derecho. Ese es el término correcto. Sí. Sí, solamente en Santiago tenemos matriculados alrededor de 8.000 licenciados en Derecho, pero que ejercemos... Solo en Santiago Provincia. Santiago Provincia. Ejercemos como, qué sé yo, 150. ¿Pudiera estar ese gremio por encima del médico? Sí, creo que sí. Pues, si tienen una matrícula tan amplia en En Santiago... Santiago no podemos tener 8.000 médicos. No creo. Sí, Bueno, eso es lo contando médicos generales probablemente, pero pues, votaron alrededor de 2.000 y pico de personas en Santiago. Y a nivel nacional. A nivel nacional, alrededor de 25.000. De una matrícula que son más de 130.000, creo. Sí. O más de 170.000. O sea que la abstención también fue... No es que la mayoría no hace vida en el colegio. Vida gremial, claro. Debieran hacerlo, porque si vamos a la asociación de profesores, que debiera ser colegio también, pero es una asociación, la cantidad de recursos que maneja ese ente es pero ahí hay mayor organización, por ejemplo, con relación a los profesores. Sí, claro. Hay una organización y tienen hasta cooperativas, un sinnúmero de cooperativas que manejan muchísimo dinero. Sí. Entonces, no existe ese mismo manejo en la asociación de abogados, real y efectivamente. Lo que sucede, lo más probable que suceda es que los profesores todos de alguna manera tienen participación activa en términos laborales. Y tienen que tenerla por obligatoriedad, por una serie de asambleas obligatorias. Pero en el caso de los abogados, hay más de la mitad o casi 3/4 partes, por lo menos, son licenciados en Derecho, pero no ejercen el trabajo. Como te decía, en Santiago no hay 150 abogados que ejerzan la profesión y entonces, activamente. A lo que voy es un gremio de tanta importancia, porque sobre todo por la cantidad de profesionales que acoge. ¿Qué ha hecho el Colegio de Abogados en los últimos años que pueda ser de beneficio no solo para la clase que representa, sino también para la población en sentido general, porque ustedes ejercen una labor social? Bueno, el tema del Colegio de Abogados, y fue modificada la ley en el año 2019, debe existir una reingeniería del mismo. Y por eso muchas personas optaron por el cambio y votaron en favor de Johan López, porque se entendía que el profesor Trajano Vidal Pontendini, que es un profesional de vasto mérito, era una continuación de Sorún Hernández, que tenía varios periodos. Entonces, como clase jurídica, nosotros tenemos que hacer una profilaxis interna y realmente reinstituirnos y buscar cuál es el fin. Porque un amigo, José Giovanni Tejada, él decía, ¿cómo hemos ido en detrimento? Anteriormente nuestros representantes, y eso no es por demeritar, eran don Negro Veras, figuras de esa envergadura quienes representaban. Hoy en día vemos que no tienen tal vez esa solvencia moral, ese prestigio en la sociedad, pero que son personas preparadas, que ejercen una labor, pero nosotros tenemos que estar en una institución para hacer cambios y transformaciones en la sociedad, en la medida en que sus líderes tienen la concepción ideológica o buscan la meta en sí, esa sociedad se transforma. Entonces, no tenemos esos conceptos, esa planificación bien descrita, y por eso es que vamos como un barco a la deriva. Y entonces nosotros como gremialistas, como abogados y todos los profesionales debemos agruparnos y saber qué es lo que queremos. Porque si como sentido de cuerpo trabajamos, así le podemos exigir al Estado que haya verdaderas transformaciones. Hay muchísimos abogados en condiciones paupérrimas y el colegio debe hacer una labor, y la asociación de abogados, buscar formas, por ejemplo, el tema de la vivienda, el tema de la salud. Todo eso tú tienes un gremio para tratar de ayudar a tus congéneres, y eso no se está haciendo. Bien, vamos a colocar unos mensajes. Estamos en el cafecito.
Bueno, tenemos al abogado experto en derecho penal, Juan de Dios Giraldo. Juan de Dios, en estos días ocurrió otro accidente más de tránsito, reportando 13 fallecimientos al día de hoy. Realmente la ley que rige todas estas muertes es una ley como muy débil, poco severa. Porque se ha dicho que una persona que atropelle a otro y lo mate, a 2 o 3, bueno, lo acusan de homicidio involuntario y apenas la sentencia máxima es de 2 a 3 años. 2 años. 2 años. Imagínate tú. Entonces yo planteo que eso tiene que modificarse. Esto hay que darle seriedad porque el país es uno de los que registra mayor cantidad de fallecimientos por accidentes de tránsito. Somos el país que mayor accidentes de tránsito registra en el mundo. Así es. Per cápita. Usted sabe que esa ley, la 241, fue modificada en el año 2017, la ley 6317 sobre movilidad y transporte. Real y efectivamente, cuando nos vamos al derecho penal, hay un elemento fundamental y es la voluntad. Si tú no tienes voluntad, no hay intención. Y en un caso de accidentes de tránsito, es un riesgo permitido que permite el legislador, y cuando tú sales a conducir, es posible que tú atropelles a una persona. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos un sistema para depurar primero quienes tienen una licencia. Hay que crear un sistema de puntos para ir descalificando y teniendo condiciones para suprimir la licencia a muchas personas. Pero además tenemos una cantidad exorbitante de motoristas que no respetan las reglas de tránsito. Igualmente los camiones que andan circulando. La ley establece un sinnúmero de condiciones para que un camión pueda transitar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un sistema de revista, hay un sistema de inspección todos los años. En República Dominicana no se da. Y si tú no tienes un tema preventivo de darle seguimiento a todo eso, lamentablemente vamos a seguir teniendo accidentes de tránsito. Nosotros no hacemos nada con colocar penas de 20 años, 30. Las penas no resuelven nada. Nosotros tenemos que resolver el tema preventivo. Vamos a darle seguimiento. Vehículos de tal a tal año, vamos a sacarlos de circulación. Si tú no puedes circular porque tú no tienes las condiciones mínimas de seguridad, lamentablemente tú no puedes estar transitando. Aquí hay 1 millón de vehículos transitando sin tener las condiciones mínimas. Eso es un tema. Pero sin embargo, perfecto. Existe un tema de hacerlo involuntario, de que es un accidente y de que nadie quisiera, evidentemente, pues matar a alguien en un tema de estos. Deben existir, entiendo yo, agravantes que permitan que la ley sea mucho más drástica con el chofer de esa patana que en conducción temeraria arrasa con este autobús, con lo propio que pasó en Bávaro con el autobús de estudiantes. O sea, agravantes que permitan que la ley pueda ser más severa. Eso no lo podemos ver en un escenario reciente, o sea, no está ni siquiera vislumbrándose algún tipo de modificación que permita, en la manera en que yo sé que voy a pasar 30 años y mato 13, como en este caso, pues de alguna manera también se siente el peso de la ley. Vuelvo y te repito, Ileana. Cuando las penas de larga duración no sirven para nada. Hoy tú sacas condenas a todos los conductores y mañana, si tú no tienes los sistemas preventivos, van a seguir ocurriendo accidentes de tránsito. Hoy tú sacas todos los ladrones y los eliminas, y si tú no creas las condiciones para disminuir la desigualdad, tú no vas a resolver el problema. Las penas científicamente de larga duración no resuelven el problema. Lo que resuelve el problema son el sistema preventivo. ¿Y cómo nosotros logramos un sistema preventivo? Primero, colocando reglas claras en el tema de la circulación. ¿Quiénes van a conducir? Tú tienes que tener un sinnúmero de requisitos para poder conducir. Segundo, seguimiento a través de el Intran, por ejemplo. Cada qué tiempo a las personas que trabajan en un muelle, y eso se puede controlar, se le hacen pruebas antidoping. ¿Cuántas horas duran conduciendo? Porque ahí hay transportistas que duran
más de 8 horas conduciendo, y eso es un tema. El tema de las gomas para circular. ¿Por qué tú puedes circular? ¿Cuál es el peso promedio para poder circular? Porque aquí vemos un sinnúmero de camiones con una carga exorbitante que si se produce un accidente, otro tema. El tema de los autobuses. ¿En qué lugar yo voy a hacer una parada? Eso es otro tema. Aquí hay un caos en el sistema del tránsito. Y los conductores andan como chivos sin ley. Y cuando nosotros no respetamos la ley, lamentablemente, eso se conjuga y tenemos el número de accidentes de tránsito por la irresponsabilidad del colectivo. Transitamos sin casco protector, transitan más de 3 personas en una motocicleta. Son un sinnúmero de cuestiones que hacen un caldo de cultivo que nos dan al traste con el gran número de muertes por accidentes de tránsito en nuestro país. Decimos que no suban por elevados y suben por elevados. Decimos que no cojan la reata y cogen la reata. Tenemos que ver cuál es el problema. Con aumentando las penas, eso no lo vamos a resolver, lamentablemente. Bien, vamos a unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy.